hace rato que estabas diciendo de las crisis recurrentes de las que culpan a los migrantes, para aquellas personas que piensan que Donald Trump es un angelito, un naranjito, un orangutancito al que se le perdona todo, porque él nada más es hablador, él es bien buena gente y nos va a salvar de la Agenda 2030. Mira lo que dice este maniático de lo que piensa hacer. I will round up the illegal alien gang members and they will be put in jail or thrown out of our country until not a single one is left. And we're going to call it Operation Aurora, if you don't mind, okay? Because they were Aurora. And this is happening all over the country, by the way. If they come back, it's an automatic 10 years in jail with no possibility of parole. Because we don't want them to come back. They got to stay out. And I'm hereby calling for the death penalty for any migrant that kills an American citizen or a law enforcement officer. Primero, se encarga de que piensen que todos los inmigrantes son rapists, killers y gente que le ve la cara a Estados Unidos. Después dice, ok, ya que todos son pandilleros, gangueros, gang members, los junto y les digo lo que tienen que hacer y si no obedecen, entonces 10 años de cárcel. Y si alguno de ellos se atreve a atentar contra las fuerzas del orden o matan a algún ciudadano estadounidense, que lo maten. Pero Hugo, es puro racismo y pura ignorancia y pura estupidez. Porque es graciosísimo. Yo recuerdo aquí en Tijuana cuando los estudiantes me pedían permiso porque les iban a dar su green card, su carta, su licencia de residencia, y decían que les revisaban hasta que no tuvieran tatuajes, ¿no? O sea, les revisaran que fueran casi impolutos e impecables. Y cruzas a Estados Unidos y ves una gran cantidad de personas, de homeless, una gran cantidad de tatuados, una gran cantidad de drogadictos. O sea, mucha gente con unos estados mentales tremendos. Cada vez ves a gente desconectada, pues, de la realidad, como zombies. Y te preguntas, o sea, ¿es semejante idiotez lo que dice Trump? Porque, a ver, ¿y qué pasa si un ciudadano que parece mexicano o que parece colombiano o ecuatoriano, pero que ya es segunda o tercera generación nacida ahí, asesina a otra persona? O un güero, un blanco, asesina a un policía o asesina a otro estadounidense. O sea, a ese no lo vas a deportar y al otro sí, aunque los dos sean ciudadanos estadounidenses. ¿Qué manera de este tipo de volver a normalizar el racismo, no? Es supremacismo nacionalista, ¿no? Porque es lo mismo que se hizo en Ucrania. Porque, a ver, si tú pones en la misma pared a un ucraniano y a un ruso de varias generaciones, pues yo no veo ninguna diferencia absoluta. Pero son estos usos en comunicación de los nacionalismos, de los nosotros contra ellos, o versus ellos nuestros enemigos. Ojo que esto ya se lo ha hecho desde Estados Unidos antes, cuando se expulsó a los mexicanos de California, de Arizona. Se les expulsó de sus tierras, de títulos de propiedad. Y se los expulsaba porque decían que eran violadores, asesinos, criminales. Y si te quedabas, te ahorcaban o te linchaban popularmente. Entonces, y no tiene que ver con la raza, porque hay muchos mexicanos al norte que son rubios de ojos azules. O sea, esto es un tema de documento, de papelito. Y esto de la Green Card me hizo recuerdo mucho a este tema de cuando tú haces la nacionalización estadounidense. No sé si en la Green Card, pero por lo menos cuando ya haces este sacrilegio de besar la bandera de Estados Unidos, te preguntan en cuestionarios si es que tú has tenido una afiliación o cercanía con movimientos de izquierda, con socialismo y todo lo demás, justamente para evitar que que este nuevo nacional estadounidense tenga ideologías de izquierda o socialistas. Entonces, estamos hablando de que hay un poder estructurado, dentro del gobierno, dentro de la gobernanza de ese país que es fascista y que ese fascismo lo basa en la ideología del nacionalismo. No está sustentado en el tema racial, ideológico, de identidad. Yo me acuerdo que cuando vivía en Virginia,
uno de los buenos amigos que yo tenía era mexicano, era chilango, era del DF, era altísimo, de ojos celestes, rubio, y el patrón que tenía era, como usted bien dice, segunda generación de ecuatorianos allá. Mi amigo, el jefe de él, morocho, como le decimos nosotros acá, más quemado, tatuado hasta acá, con aretes y todo lo demás, y que, como dicen en México, fuma mota todo el día y todo el tiempo. Y el otro era un tipo tranquilo de casa hogar que trabajaba, que hacía chofer, delivery, que a mí me servía, me ayudaba también, trabajaba conmigo a veces, ayudándome también en ese tema. Entonces, es simplemente supremacismo nacionalista, no racial, sino de nacionalidad. Y eso mismo lo vemos en el tema del israelismo. O sea, Digo, yo ahí me tendría tantito a analizar lo que estás diciendo, porque a mí me parece que sí es racial. Porque si fuera nacionalismo, no te tocan un pelo si eres estadounidense, seas negro o seas de origen ecuatoriano o mexicano, pero si eres de origen noruego, de origen sueco, de origen nórdico, el mismo te Trump ha dejan dicho que entrar, sí, son, claro. aunque seas estadounidense. Ahora, déjame te demuestro con datos para que no pienses que nada más te llevo la contra por llevártela, nada más que quiero matizar. Mira, Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes. De esos 350 millones de habitantes, 20 millones son negros. Dicho de otra manera, los negros solo representarían como el 6 o el 7% de la población estadounidense. Pero ¿qué crees? Estados Unidos es el país que más presos tiene, más población presidiaria tiene en el mundo. El 66% son negros, estadounidenses. Entonces, me parece que más Sí, que, claro. ¿sí me explico? Sí es un tema Sí, racista. sí, Sí es un claro. tema El voto duro, el más voto que duro de Trump nacionalista es es WASP. racista. También hay WASP ahí, ¿no? Pero Claro. aquí hay un pequeño problemita, ¿no? Porque hay muchos influencers afroestadounidenses que son seguidores de Trump. Y el nacionalismo más radical y más ultraderechista son los de los ex soldados, los que pertenecían al ejército y que están bien adoctrinados. Y allí en el ejército tienes mucho afroestadounidense, afroamericano, le dicen ellos, y también hay mucho de origen de nuestros países, ¿no? Muchos, como ellos llaman, hispanos. Y es interesante cómo el entorno y esta imposición cultural hace que estas personas pues también se vuelvan extremistas respecto al nacionalismo, ¿no? Y pues yo tengo conocidos bolivianos que han estado en el Army o también afrodescendientes, y ellos todos son extremistas con respecto a su nacionalismo estadounidense, ¿no? Y ven con desprecio y ya pues en confianza a veces se les sale el desprecio y el odio hacia México y hacia lo demás. Un odio que no tiene justificativo absoluto y alguno, pero estas campañas políticas que son muy irresponsables, porque yo creo que la campaña política de Trump es extremadamente irresponsable, como lo fue la de Milei y otros más, van a lo fácil, van a lo sencillo, van al primer semestre de comunicación estratégica en el decir, primera clase, vamos a manipularlos por lo sexual, por lo emotivo y también por lo afectivo. O sea, las más básicas y elementales de las emociones para hacer una campaña. Y lastimosamente Trump está haciendo esto y es obviamente peligroso. Ya lo dijimos anteriormente, también la irresponsabilidad que fue la rusofobia implantada a través de la CIA, Victoria Nuland, medios de comunicación, etcétera, en Europa. Y después creas una sociedad totalmente repleta y cargada de odio, que es capaz de las atrocidades más graves, como la que estamos viendo en la Palestina ocupada. Yo creo y considero que es irresponsabilidad. Yo creo que debería haber responsabilidades ulteriores para quienes manejan estas campañas, Sí. porque salen como si nada, ¿no? O sea, son genocidas y estoy hablando de mi profesión. O sea, cometes actos de lesa humanidad, ganas 20 millones y después como un futbolista, ¿no? Pues estás en las Chivas y después te pasas al Necaxa. Y te olvidaste de que goleaste y le quitaste el campeonato al Necaxa cuando estabas en las Chivas, ¿no? Por dar ese ejemplo del fútbol. Y ahora en el Necaxa todo el mundo te aplaude. Es grave. No existe una jurisdicción internacional que regule y controle esto.
y la mayoría de los profesionales de esto son muy simples en el trabajo. A ver, si tú quieres resultados óptimos, pues yo lo voy a causar de esta forma, ¿no? Vamos a meter odio, vamos a meter resentimiento, vamos a meter miedo. Tienes el anticorreísmo en Ecuador, donde es muy agresivo, muy violento. Yo sé de personas que han sido amenazados de muerte. Hay refugiados en México ecuatorianos perseguidos por esta situación. En la Argentina pasa la misma situación. En Europa ya empiezas a ver estos espacios. En Londres, en el Reino Unido, tuvimos una transmisión hablando justamente de la masacre de migrantes, de la persecución de migrantes simplemente por ser migrantes en el Reino Unido. Porque ya se ha implantado este fenómeno del odio. En el Reino Unido, obviamente, porque se lo basó, el Brexit, la campaña de Johnson, de Boris Johnson y compañía, se basó mucho en esto, el odio a los europeos, que de Europa vienen los migrantes y que por eso tenemos que salirnos de la Unión Europea. Fue muy simple y fácil y lo lograron en cierta manera. Entonces, hay una crisis ahí, obviamente, porque el votante de Trump es multiétnico. Ciertamente tiene una base blanca, pero esa base blanca no le permite ganar, o sea, porque hay blancos también del lado demócrata. Entonces, ¿cómo logran convencer a esa masa de votantes de Trump que no son blancos de origen alemán, sueco, británico? Pues yo creo que con el nacionalismo, ¿no? Con lo que está diciendo, o sea, yo no he visto, yo casi no sigo mucho las locuras de Trump, pero lo que acaba de decir a mí me ofende, a mí me hiere, a mí me hace daño, porque quiere decir que si yo voy a Estados Unidos por trabajo en cualquier momento y me involucran en una cosa, no, como dicen aquí en nuestros países, Dios no quiera, ¿no? Estoy en un auto, el mismo auto chocó a otra persona y de repente me bajan del auto, me linchan y me matan, porque soy ecuatoriano. Entonces, y si te salvas, te meten a la cárcel y te condenan a muerte. Exacto. ¿Y qué poder podría tener mi familia para sacarme de una cárcel de Estados Unidos en esas cortes, ¿no? Y gastarse todo el dinero que puedan tener en juicios muy caros allá. Simplemente ya no vamos a poder ir, ya no vamos a ir. Y directamente solo al trabajo. Y la gente migrante que vive y se sacrifica y se esfuerza allá, que son miles, millones de millones, ¿no? Entre 60 y 80 millones de todas las nacionalidades de nuestros países. Desde México hasta la Patagonia, que están allá trabajando y trabajando muy duro. En cualquier momento, mujeres y hombres pueden pasar a alguna prisión o una cárcel, incluso por defensa propia. Póngase en la situación. Hay demasiadas centroamericanas que han sufrido abuso sexual y físico en Estados Unidos por parejas estadounidenses. Demasiado. Y no los publican, no lo estudian porque no quieren hacerse ver como los monstruos que son. ¿Y qué pasaría si una mujer hondureña, salvadoreña, por defenderse, en defensa propia le quita la vida a la pareja? Esa mujer entonces va a ir condenada a muerte, porque osó tocar algo que es superior a ella, que es alguien nacido en ese país. Entonces, realmente entiendo la comunidad migrante que vive allá y que me dice, mira, ninguno de los dos realmente nos representa y es bueno para este país. El país ha llegado a un estado terrible, no hay representatividad. Hay una candidata, Stein, que es la del Partido Verde, que no va a llegar a nada porque obviamente no le dan espacios en el status quo, ¿no? En el poder. Jill Stein, creo que se llama, y no va a llegar. Tal vez una tercera vía sería positiva, pero hemos dicho que ese bipartidismo existe allá, no existe democracia allá, existe una manipulación social y es el grupo de las compañías armamentistas versus el grupo de los banqueros contra el grupo de los petroleros y en medio de todo eso el árbitro son la CIA, las agencias de inteligencia que hay. Y realmente también, si nos pasamos de Europa, el profe hoy día lastimosamente está tomando temas que creo yo el público va a pensar que estamos siendo fatalistas, pero estamos hablando de situaciones que ocurren en Europa, estamos viendo situaciones que ocurren en Estados Unidos y pues nunca hemos dicho en este programa que como muchos medios, no, es que están a punto de una guerra civil en Estados Unidos, nunca nos han escuchado decir eso. Pero lo que sí estamos diciendo es que, como bien dice el profe, la misma población estadounidense está sufriendo el drama de esta crisis de ingobernabilidad, de no representatividad.
drogadictos que están en las calles, una sociedad que sufre, una sociedad deprimida, una sociedad que ve cada vez más difícil el poder cumplir el sueño americano de tener una casa, un automóvil, tener seguridad, tener salud, tener una vida tranquila. No la ven. Y claro, Trump hace lo mismo que hacen las campañas de ultraderecha de Europa de Le Pen, Meloni en Italia. Los migrantes son los culpables. Si dijimos hace un momento que se están ganando las campañas en Alemania fácilmente, en algunos distritos simplemente por el antimigrante, pues Trump lo hizo hace 8 años, pero ahora viene recargado, viene con mayor potencia, viene con mayor fortaleza, ¿no? No dice nada acerca de finanzas, no dice nada acerca de... Y como dijo el que fue presidente de Rusia, de la Federación de Rusia, siempre se me olvida el nombre de él. Dmitry Medvedev. Dijo Medvedev en un Twitter, a ver, Trump dice que él acaba la guerra porque va a llamarlo al presidente Putin para decirle, bueno, it's enough. A ver, cántenmela de otra manera. O sea, porque Trump dice al presidente de nuestro país, después que ha vivido una guerra de 3 años en donde hemos perdido, qué sé yo, pongamos unos números que no son reales, unos 150,000 rusos en esta guerra, que tienen esposa, que tienen hijos, que son hijos de alguien, etcétera, de un país que ya ha sufrido 2 guerras europeas en donde perdió en la última como más de 20 millones y en la anterior otros 15 millones. Estás hablando de un pueblo sufrido y tú solamente vienes y dices, it's enough. No, para nosotros no es enough, no es suficiente, perdón la palabra. Realmente viven en una fantasía muy extravagante, muy extraña y el mundo ya cambió. Yo creo que Biden, si se puede llevar de su gobierno algo, es que aceleró el proceso de desconfianza, de descrédito y de darle de darle espacios a Estados Unidos, sobre todo al BRIC. El BRIC se ha fortalecido demasiado y creo y considero que las 3 bases de ese bloque, que van a ser indiscutiblemente Rusia, China e Irán. Yo creo y considero que Irán va a ser el que cante las rancheras en Asia y en el norte de África. China obviamente en lo que es Asia Pacífico y obviamente la Federación de Rusia hacia el norte, ¿no? Y de allí, pues en América esperábamos que Brasil pueda hacer algo, estamos a la deriva, pero esa es la realidad que le tocará vivir a Estados Unidos. Y ojo que los embargos también se les pueden regresar a ellos. Una alianza de estos países fácilmente puede embargar un producto, un mercado o algo por el estilo. Si los hutíes lo hacen fácil, solitos, sin apoyo de nadie, imagínense estas superpotencias, ¿no? Entonces yo creo que el proceso está acelerado. Los mismos estadounidenses empresarios y financistas me dicen, a ver, si gana Kamala, ella va a subir la tasa de interés y nuestros negocios inmobiliarios se van a ir al piso porque nadie va a comprar esas casas. Pero si gana Trump, bueno, en cambio, si gana Trump, Trump está loco, está chiflado y nos va a llevar a una guerra nuclear, entonces tampoco creemos y consideramos. Entonces, ¿qué tienen en Estados Unidos? ¿Qué les queda? Y se cruzan de brazos, no saben qué decir, pero es la estructura de ellos, es lo que ellos tienen. Y claro, para cambiar una estructura se requiere una revolución, o sea, una revolución pacífica, democrática, como la de México de estos últimos años, o puede ser una revolución violenta, agresiva, como la estamos viendo en países asiáticos. No sabemos bien quién las gobierna, Bangladesh y todos estos países, porque ya están hartos y cansados de la situación, del status quo. Entonces, esas situaciones son las que... Y nos preocupa, obviamente, porque si Estados Unidos implosiona y se va a una violencia brutal, nuestro país hermano, que es México, va a sufrir las consecuencias de eso. Sí. Ya lo estamos sufriendo, Hugo. El acceso fácil a las armas y la gran cantidad de dinero que viene de allá para el crimen organizado acá en nuestros países y cómo desde acá se ponen los muertos.